Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy vamos a ver un caso relacionado con los viajes en el tiempo y además en un contexto que es de actualidad, el paso de personas desde México a Estados Unidos, donde, bueno, pues un telespectador pues me ha contado una historia de un suceso, un caso que desde luego pues tiene que ver con el fenómeno ovni, posiblemente con los universos paralelos, y que tuvo unas consecuencias físicas en la persona que lo protagonizó. Así que sin más ni más os voy a contar el correo electrónico que he recibido y que pues es más que interesante para tratar de entender qué es la realidad. Me dice: hola Vicente, saludos. Actualmente tengo 36 años, soy de Tijuana, ciudad fronteriza en el estado de Baja California, en México, y me he animado a contarte por fin un incidente que podría ser de tu interés en tu cantidad de investigaciones. Tijuana es una ciudad que se caracteriza por el abundante flujo de migrantes. Personalmente he tenido contacto con mucha gente que trata de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos y, bueno, pues por una razón o por otra pues terminan aquí. Bien, un día hablando en mi trabajo con un compañero le noté un poco triste y desanimado y le pregunté, bueno, pues a ver qué le estaba pasando, y él me contestó que un día como hoy, pero hacía ya 3 años, llegó a esta ciudad y comenzó a contarme su travesía para poder llegar a los Estados Unidos de América, desde su ciudad natal, que era Durango, justo donde está la zona del silencio. Al principio pues todo parecía normal, yo ya había escuchado muchas historias similares, ya te digo, pues aquí en Tijuana, pues historias de cómo la gente no puede cruzar a Estados Unidos, pues es el pan de cada día, ¿no? Pues es así, ¿no? Pero lo raro comienza cuando mi compañero pues me dice que al llegar al estado de Chihuahua, en México, la persona que los llevaba en un camión pues los bajó a él y a otras personas y les dijo: miren, en este punto les voy a dejar yo, y van acá, lo que van a hacer va a ser caminar pues como unas 3 o 4 horas en dirección noreste. Y bueno, pues el tipo les señaló el camino y luego ustedes van a llegar a un campamento donde estará el coyote, así es como se les llama a las personas que pues te ayudan a cruzar a Estados Unidos de manera ilegal, también se les llama polleros, bueno, ¿no? Y bueno, pues allí le van a ver y ellos, bueno, pues eso es lo que hicieron, ¿no? Según mi compañero, bueno, pues eran aproximadamente pues como las 4 de la tarde cuando comenzaron a caminar, muy bien, ¿no? Y como a la hora y media de camino, pues mi compañero comenzó a sentirse nervioso porque entre más caminaban, más se estaban metiendo en una zona que era montañosa. Y eso pues como que les dio mala espina. Quizá aquel coyote no les iba a estar esperando, quizá la dirección era incorrecta, estaban ya pues empezando a ponerse un poco nerviosos, ¿no? Y ya pues no se sentía muy convencido de seguir ese camino que les había dado ese hombre de ese camión, ¿no? Además, aparte, que es bien conocido que los coyotes pues a veces solo dejan a la gente a su suerte sin cruzarlos a Estados Unidos y ni siquiera se presentan, ¿no? Entonces, bueno, pues me cuenta este hombre que pasada una hora más aproximadamente, pues el amigo de este telespectador pues le cuenta que ya estaban pues muy adentro en la sierra y no veían ningún indicio de ningún asentamiento de gente, kilómetros y kilómetros en ninguna dirección, ¿no? Y entonces pues su compañero y otra persona pues decidieron volver a la carretera. Los demás se negaron y siguieron avanzando.
Historias para ir a los Estados Unidos de América, pues como os digo, hay muchísimas, pero es que esta es especial. Entonces, bueno, pues este señor, telespectador, me dice, bueno, pues mi compañero dice que era tiempo de otoño y en la sierra de Chihuahua hace muchísimo frío, y según mi amigo, pues ya tenían aproximadamente una hora caminando de regreso cuando el frío ya se les hizo insoportable, y luego ya pues a lo lejos vieron como una luz que provenía de una montaña, y entonces ellos pensaron de inmediato, vaya, hemos encontrado al coyote por fin. Así que bueno, pues empezaron pues a correr prácticamente, a apresurarse en lo que era su caminar, ¿no? A subir el cerro, y lo que encontraron fue una cueva. No había luces ni nada que indicara que alguien estuviera ahí, pero ellos lo habían visto. Entonces, bueno, pues en ese momento pues se quedaron viendo el uno con el otro la situación, y como el frío ya era pues tan intenso, pues decidieron quedarse a pasar la noche en esa cueva, la cual era muy profunda, y al otro día, bueno, pues ya pues decidieron que iban a regresar ya a sus casas, a sus pueblos, no había otra opción. El coyote no se había presentado, y bueno, pues aquel intento para pasar la frontera pues había sido infructuoso, y pues nada, pasar la noche en la cueva y volverse a casa, ¿no? Bien, me dice, mira Vicente, mi compañero me contó que la entrada era muy pequeña, de 1,5 metros, pero que tenían que quedarse allí sí o sí. Dice mi amigo que después de unos minutos él pudo quedarse dormido y despertó como más o menos a las 6 en punto de la mañana, ¿no? Y entonces cuando se despertó, pues su amigo ya no estaba, lo cual se le hizo muy raro. Quizá las autoridades le habían cogido, quizá su amigo había huido y le había dejado allí. Entonces en ese momento empezó a gritar por unos 15 minutos a ver si aparecía pues su amigo con el que había entrado en la cueva, cuando de repente él sintió que algo se le acercaba desde dentro de la cueva, y entonces pues se dio la vuelta de inmediato, y fue ahí donde vio a su amigo, y de inmediato supo que algo estaba mal, que algo andaba mal. Su compañero pues no parecía ser el mismo, tanto física como mentalmente. Su compañero tenía entre 30 y 35 años, y cuando salió de la cueva tenía el aspecto de tener más de 50 años. Tenía el cabello gris y arrugas. El hombre, pues poco menos que balbuceaba y no decía nada congruente. Ni siquiera podía ponerse casi en pie. Aquel hombre pues se quedó dormido estando en esas condiciones, y tras una hora pues nada, pues el otro pues lo despertó para que pudieran salir de allí, y entonces pues vio que aquel hombre que había salido del fondo de la cueva pues es que no podía ponerse prácticamente en pie, no podía casi andar, y entonces pues el otro pues le arrastró para bajar al cerro, y una vez abajo pues ya pues poder cargarlo encima para así caminar hacia la carretera, pero cuando salió es que era la misma persona, pero habían transcurrido en él pues como 15 años, y estaba mal, y no podía casi ni hablar, y lo que hablaba era rarísimo. Bueno, llegaron abajo, y cuando llegaron al pueblo pues llegaron a través de la carretera, ¿no? Bueno, pues pasaron como 40 minutos, y pues vieron pues como un camión que llevaba pues como un cargamento de paja, y bueno, pues el camión paró porque ellos estaban haciendo autostop, y bueno, pues el conductor fue tan amable de cargarlo
a este hombre que había salido de la cueva tan mal, lo cargaron entre los dos y lo llevaron pues a un sitio en donde pudieran atenderle, ¿no? Y bueno, pues una vez llegado ya a lo que era ya el interior del pueblo, pues lo llevaron al único doctor del lugar, el cual examinó a este señor y después de una extensa revisión del doctor, pues le dijo que este hombre tenía tenía como un cuadro gravísimo de desnutrición y deshidratación. Y esto lo he visto en anteriores casos, incidentes de sucesos de abducciones, en donde hay personas que salen peor de cuando habían entrado en objetos voladores no identificados, salen deshidratados y con desnutrición. Lo había visto esto en más casos, pero este caso justo es especial y sigo diciendo. Tal parecía como el hombre, pues como que no hubiera tomado agua en días y días y días. Lo hemos hablado esto en más ocasiones en el tema de la teoría de la relatividad, cuando aquí han pasado apenas unas horas en un ovni, pues directamente pues puede ocurrir que realmente sean días y días, o incluso semanas, o incluso meses. Esto se ve perfectamente en la película de Interestelar. Si no habéis visto, pues podéis enteraros de qué es exactamente lo que ocurre cuando un hombre baja a un planeta y, bueno, pues tiene que volverse a su nave o a su, bueno, pues a su objeto de donde provino, y el tiempo abajo, que pueden ser 7 minutos, arriba han pasado 7 años. Y esto es la teoría de E igual a mc al cuadrado de Albert Einstein, ¿no? Y entonces, bueno, pues el doctor pues corrobora que este hombre no ha podido beber agua ni comer nada durante días y días y días, y además es que efectivamente pues tiene más edad de la que parecía tener, sin ninguna duda, al respecto de arrugas y canas, ¿no? Bueno, no tenía sentido porque llevaban agua y comida en sus mochilas para sobrevivir durante días. Entonces, claro, si ese hombre hubiese querido meterse más adentro de la cueva, él habría llevado sus víveres y se los habría tenido que comer sin ninguna duda, si hubiese tenido algún tipo de necesidad, pero no lo hizo. ¿Por qué? Bien, pasadas unas horas, sigue comentando el testigo, pues el hombre se despertó y por fin pudo hablar en condiciones y le contó lo que había sucedido. Y resulta que cuando se quedaron dormidos en la cueva, pues se despertó de repente y escuchó voces más adentro. Era muy profunda aquella gruta, ¿no? Y resulta que al despertarse pues sintió una especie de curiosidad, y había personas pero vestidas con ropas que no eran de esta época. De hecho, según el hombre, ni siquiera parecían personas de la zona, eran personas de piel blanca, pero con ropas que parecían de indígenas, como si fuesen realmente, pues, personas de otros siglos, que sí hubiesen estado resguardados allí, pero que él se los hubiese encontrado pues siglos después, en ese momento de nuestra época, ¿no? Entonces, bueno, pues la descripción que hace es que tenían ropas de indígenas y además hablaban en una lengua completamente desconocida para él, ¿no? Entonces dijo que una mujer muy alta se le acercó y le ofreció 3 manzanas, y cuando comió una de ellas, el hombre empezó pues como a sentir un ardor y un dolor en todo su cuerpo que fue tremendo. Esto es un momento surrealista, poco menos, de su testimonio, ¿no? Y después de eso,
pues miró una luz que lo cegó completamente. Aquí podría entrar el tema del fenómeno ovni, que podría ser una recreación, podría ser perfectamente un momento en el cual pues se comunica con una época pasada dentro de lo que es un experimento y se recrea una situación de una mujer indígena para darle una comida que realmente no es una manzana, sino que es pues otro tipo de sustancia, pero que él ve como una manzana. Teoría de la distorsión. Una simulación para que podáis entenderme, ¿no? Bien, el telespectador, bueno, pues le dejó me dice, bueno, pues que este señor pues se quedó allí en cuidados intensivos en ese pueblo y bueno, pues ya pues decidió continuar su travesía hasta llegar a Tijuana y un año después pues decidió llamar a su teléfono. Ambos señores pues se habían intercambiado los teléfonos por si dentro de la gruta o con el coyote pues pasaba alguna cosa. Bueno, pues el señor que estaba bien pues llamó al señor que había salido tan mal y vuelvo a decir 15 años mayor, deshidratado y con ese incidente que tuvo dentro de la gruta en donde vio una luz. Ahí está esa clave siempre, ¿no? Y entonces, bueno, pues un año, ¿no? Y bueno, pues este señor había llegado a su pueblo de origen, se vio obligado a vivir en la casa de sus padres porque no tenía fuerza alguna para trabajar en nada y su madre pues tuvo que hacerse pues cargo de él otra vez, ya mayor, pero vaya, es que no podía hacer otra cosa, ¿no? Y su mamá fue la que dio fe de que este hombre que había salido de aquella cueva pues fue perdiendo fuerzas y lo que es más increíble, masa muscular poco a poco. Y al ser pues gente de pocos recursos, pues pobres, pues nunca le pudieron hacer análisis médicos pues que fuesen los correspondientes a su cuadro médico. Y bueno, pues es que eran pobres y tampoco podían ir al médico y ocuparse de él en condiciones, ¿no? Bien, de hecho, según le dijo a este hombre, bueno, pues la mamá pues habló con él y entonces le dijo que el cadáver del hombre, de este señor de la cueva, al morir era tan pequeño y tan delgado, o sea, es decir, que había menguado directamente, que era como el de un niño de 11 años. Es decir, que con el paso del tiempo apenas consiguió sobrevivir a lo que le había pasado en la cueva y fue pues haciéndose más y más y más pequeñito hasta morir pues con el tamaño de un niño de 11 años. El caso se quedó en el Ejército de México y la conclusión médica fue que una enfermedad indeterminada pues consumió su cuerpo. Bien, el análisis a nivel ufológico o a nivel de viajes en el tiempo pues es absolutamente tremendo. Entró en un viaje temporal, fue abducido y fue parte de un experimento, como decía. Bien, lo cierto es que hay dos claves: el cadáver y la salida con 20 años más. Y hay un cuadro médico para ello. Vamos a verlo desde perspectiva científica, como siempre, y se llama la enfermedad del GBS. Es un síndrome que se llama síndrome de Guillain-Barré. Bien, se desconoce la causa exacta del GBS, de esta enfermedad del síndrome del Guillain-Barré, ¿no? Pero se cree que es una enfermedad muy rara, un trastorno
autoinmunitario, es decir, que el cuerpo pues reacciona ante una barbaridad que te está pasando, al igual que hemos visto muchas veces en las abducciones, ¿no? Y como que el cuerpo pues reacciona con sus defensas hasta el punto de que a partir de ese momento ya lo único que te queda es la muerte, y de hecho pues todo lo que te vaya a afectar pues te afecta mucho más que a los demás. Eso es, y claro, pues eso se podría corresponder con ese cadáver de niño de 11 años con el que ya muere este señor, ¿no? Pero claro, ¿qué le causó a aquello? ¿Fue el fenómeno ovni? ¿Fue un fallo en el espacio-tiempo? ¿Fue un fallo en la simulación en la que podríamos estar en lo que llamamos nosotros realidad? ¿En el universo que se expande a la velocidad de la luz? Con unos límites hacia una nada que no sabemos qué hay más allá de ello, en un universo que puede ser uno de entre miles de millones de trillones de universos que hay. Bueno, pues la incidencia del GBS pues aumenta con la edad, y aún así pues es más común en personas entre los 30 y 50 años, justo la edad que tenía este señor cuando entró en aquella cueva. Bien, sigo contando porque como encaja en la descripción del caso, pues os cuento, porque el GBS se puede presentar junto con infecciones virales o bacterias que pueden estar presentes en objetos voladores no identificados, bacterias que pues nuestro cuerpo identifique como poco menos que un virus al que tiene que combatir, reaccionar. Aquí en el mundo, en la Tierra, pues ocurre con enfermedades como la influenza, o como por ejemplo enfermedades gastrointestinales, o como la neumonía con micoplasma, como el VIH, poco frecuente, como el herpes simple, la mononucleosis, el COVID-19 también se ha visto pues inmersa en el tema del GBS, ¿no? O por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Hodgkin, o por ejemplo también después de una cirugía. Pero el problema es que aquí tenemos a un señor que lo desarrolla en un solo año, después de un avistamiento de una luz y después de una historia que él cuenta que se corresponde con una ruptura del espacio y el tiempo. Y ahí está la clave. Si dentro de la cueva entró en un viaje temporal que le dejó secuelas, en mi caso, por supuesto, como investigador, pues es muy poco probable un caso médico como lo que os he estado contando de estas enfermedades que son de la Tierra, ¿no? Pero en el caso de una abducción sí he visto degeneraciones tremendas de los cuerpos tras testimonios brutales de cirugías a seres humanos por parte de seres ajenos a la Tierra. Ahora bien, y más allá de esa evidencia que justificaría la salida 20 años después, como decía, con la teoría de la relatividad, pues un autoataque que le dejaría con un sistema inmune que le dejaría pues en un año pues poco menos que con la estatura de un niño, y con ese detalle de salir completamente deshidratado y pues con desnutrición, pues es posible que él sí estuviese en una abducción. Por supuesto, aquí ya tengo que entrar en algo que es la suposición de que un objeto volador no identificado sí estuviese dentro de esa cueva, ¿no? Pero que hubiese estado demasiado tiempo dentro de ese objeto volador no identificado para hacerle demasiados experimentos, y por eso, pues tantos días allí le llevó a salir con, bueno, con una desnutrición y una deshidratación total, y que, pues por supuesto, el GBS lo machacase en menos de un año, y que de hecho lo menguase, es decir, un cuadro extremo de GBS,
¿no? Y bien, pues aquí tenemos una situación que le dejaría en un año con la estatura de un niño, ¿no? Y entonces esto abre la posibilidad de un experimento de una hibridación también, como se ha visto en el caso, por ejemplo, comunión, o bueno, pues más incidentes en el fenómeno ovni de abducciones que son absolutamente tremendos. Bien, indígenas también dentro de esa cueva, una simulación, un viaje en el cual pues él tiene la posibilidad de un fallo temporal dentro de una falla, dentro de lo que podría ser una realidad como el mito de Platón, igual, ¿no? Que creemos que es la de verdad y no lo es. También está esa posibilidad, ¿cómo no? He estado estudiando, ahí tengo 150.000 casos de viajes en el tiempo en donde también pasan estas cosas, ¿no? Pero esa luz que hay ahí me lleva a pensar que ocurrieron las dos las dos situaciones. Eso es, fenómeno ovni y viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo en el que los indígenas de hace cientos de años también vieron a un hombre extraño del futuro apareciendo, ¿no? Y bueno, pues es posible que tengamos dos opciones, una abducción y otra, bueno, pues una falla en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues es un misterio dentro de un enigma, dentro de un secreto, dentro de un caso que me ha parecido extraordinario y siempre he querido tratarlo. Es difícil, ¿no? Pero es el incidente que se llevó a la tumba a un hombre de 35 años que entró en una cueva, que se adentró en la cueva, que no se tomó lo que se tenía que tomar, agua, comida, ante una situación extrema, si hubiese estado en una dificultad, no lo hizo, que salió con 50 años completamente destruido, que tuvo que irse a casa de sus padres y que murió con un cuerpo de 11 años tras salir con 20 años de más, en un momento de su vida en el que quería pasar a la quería pasar a la frontera de los Estados Unidos de América. Se encontró con un pueblo azteca o maya de hace cientos de años y fue un fallo en el tiempo. Fue un fenómeno ovni. Bueno, pues aquí está esa luz que también he visto en los fallos en el espacio-tiempo, y ahí está esa luz que corrobora el fenómeno ovni. ¿Cuál fue la causa de todo esto? Pues os espero en los comentarios y me gustaría saber pues qué opináis, porque desde luego el cuadro médico del CBS sí se vio, pero de forma extrema. Porque el CBS se desarrolla durante muchos años y este hombre lo desarrolló en un solo año. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.